Bueno, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos una vez más a nuestro tercer y último encuentro del ciclo Tiempos de Incertidumbre, el gobierno de las instituciones. Como es tradicional en este tipo de actividad, encuentro que desarrollamos, tengamos en cuenta siempre los aspectos técnicos a considerar. Los micrófonos están silenciados, el chat está abierto y disponible para cualquier pregunta, comentario, observación que quieran realizar. Por favor, no dejen de hacerlo. Y si las preguntas son al invitado que tenemos hoy especial, con gusto se la comunicamos y se las trasladamos a él para que nos dé su respuesta. Le recordamos que este ciclo es un esfuerzo conjunto, conjuntamente con el segundo ciclo que estamos haciendo los días jueves. Es el esfuerzo conjunto de la Universidad Hebraica de México, la Fundación BAMA de Argentina y el Centro de Innovación Social de la Universidad San Andrés de Buenos Aires, Argentina. Justamente en un segundo más lo vamos a presentar. Nos acompaña en este último encuentro su director, el doctor Gabriel Berger. Para los que no han participado de los anteriores encuentros, anteriormente tuvimos en la primera sesión de trabajo al doctor Aaron Bornovitsky, quien hoy conjuntamente conmigo trabajamos en la coordinación de este programa. Aaron fue el primer expositor, el segundo fue la semana pasada y nos acompañó el doctor Ariel Cano Cueva, presidente de Hábitat para la Humanidad México. La mecánica del encuentro de hoy, a diferencia del encuentro de las semanas anteriores, es que va a ser directamente un diálogo, un coloquio. No tenemos ningún tipo de presentación que vamos a hacer, sino acordamos con Aaron y con el doctor Berger de dialogar en torno a este programa. Antes de comenzar y para completar las presentaciones, nos acompañan en este programa, como desde siempre, la Agencia Judía de Israel para el Cono Sur, la Federación de Escuelas Judías de la Argentina, FEJA, y el Vada Jinuj de México, que son los sponsors del programa que estamos desarrollando. Bien, hecho y completado todas estas formalidades de presentar a cada uno de los actores, vamos a la presentación de hoy de Gabriel Berger. Gabriel Berger, que muchos de ustedes seguro conocen, es profesor de la Escuela de Negocios y director del Centro de Innovación Social de la Universidad San Andrés de Argentina, doctor en Política Social y maestría en Management de Servicio Social por la Heller School for Social Policy and Management de Brandeis University de Estados Unidos, y sumado a la actividad académica de muchos años de Gabriel, es importante destacar que, a diferencia quizás de otros académicos, ha tenido una larga trayectoria en la gestión, dirigiendo importantes instituciones en la comunidad judía de Argentina, y por otra parte desarrollando importantes labores de investigación en el ámbito de la comunidad judía de los Estados Unidos. Dicho todo esto, empezamos entonces, Gabriel, con la primera pregunta, que tiene que ver con algo que sucedió la semana pasada, y que justamente Aaron formuló una pregunta y quedó como en el aire, como para decir, retomámosla hoy, que cuando hablamos de órganos de gobierno, y ya en la primera sesión explicamos un poco qué es un órgano de gobierno, y hablamos de algunos modelos, pero en la segunda reunión que fue la semana pasada, y que hablábamos de Hábitat para la Humanidad México, nuestro expositor habló claramente desde una organización, digamos, de carácter internacional, con base en México, y dedicada a la acción social, lucha contra la pobreza. Y Arión preguntaba, ¿y es lo mismo un órgano de gobierno de una organización de este tipo que de una escuela? Entonces la pregunta que viene, o el pedido que viene es si podríamos arrancar comentando sobre cuáles son, desde tu perspectiva, las similitudes y las diferencias que pueden caracterizar a los órganos de gobierno. Y ya sabemos que tienen distintas denominaciones en América Latina, por eso hemos acordado hablar de boards,
para que no tengamos que decir si hicimos patronatos, consejos directivos, comisiones, de los boards. ¿Cuáles son las diferencias, si las hubiera, de estos boards si se refieren a instituciones de salud, instituciones educacionales, instituciones de desarrollo social? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Daniel, Aarón, gracias por la invitación y viendo aquí los participantes, varias personas conocidas, así que también es un gusto verlos y reflexionar con ustedes sobre este tema. Para dar un pasito atrás, antes de hablar de las industrias o de los sectores o de los tipos de organizaciones, quisiera enfatizar que esta preocupación por el tema de gobierno institucional es una preocupación no solo en el mundo de las entidades sin fines de lucro, sino que es una preocupación general en el mundo organizacional. Este era un tema que hace 15 años no se le prestaba atención, pero crecientemente se ha tomado conciencia de que en gran medida la salud de una organización depende de la calidad de su gobierno institucional, no solo de su liderazgo ni de sus equipos de gestión, sino que sin una atención focalizada en el cuerpo de gobierno y en el modelo de gobierno, es difícil de entender cómo consolidar, desarrollar, fortalecer este tipo de organizaciones y por eso su importancia. Y yendo específicamente a la pregunta, es importante reconocer que cuando se habla de buen gobierno, en el mundo corporativo, por un lado, y en general en el mundo institucional, hay una serie de responsabilidades que son comunes, genéricas, independientemente del tipo de organización. Lo que sucede es que la forma en la cual eso se juega, se desempeña, está bastante condicionada por, diría que dos temas. Uno, lo que vos señalabas, el tipo de actividad. Otro, el tamaño de la organización, y agregaría una tercera dimensión, el momento en el ciclo de vida de la organización. Y es claro entender que en organizaciones donde se requiere una especialización y una formación técnica muy específica, y hasta en algunos casos, como en el campo de la salud, regulada, el grado de involucramiento del cuerpo de gobierno en temas que tienen que ver con la actividad es más limitado, ¿no? En un hospital, el board necesariamente va a estar más alejado de las operaciones. Y en el caso de las escuelas, ahí caemos en un problema donde, dado, y quizás esto puede ser debatido, ¿no? Pero dado el grado de reconocimiento de la especificidad técnica que tiene la educación, con mucha frecuencia comisiones directivas piensan que tienen el conocimiento para involucrarse en actividades que son propias de especialistas del campo pedagógico. Entonces, como comentario general, como observación general, hay que tener en cuenta cuál es el conocimiento técnico específico necesario, y en función de esto es importante reconocer que el grado de participación del cuerpo de gobierno, de acompañamiento activo del cuerpo de gobierno en las actividades regulares de una institución va a depender de este factor. En una institución social y deportiva, donde es posible imaginar una mayor participación voluntaria en la gestión operativa, el grado de involucramiento va a ser mayor, tiende a ser mayor. Ahora, vuelvo a las otras dos dimensiones que me parece que son importantes, el tamaño y el grado de desarrollo. A medida que las organizaciones crecen y se consolidan y se profesionalizan, se empieza a reconocer la necesidad de que el cuerpo de gobierno se ocupe fundamentalmente de las responsabilidades de gobierno. Y el ejercicio de estas responsabilidades implica una dedicación y una atención focalizada. En la medida que el cuerpo de gobierno se involucra activamente en el funcionamiento operativo,
pierde la distancia y la posibilidad de hacer su aporte específico, que tiene que ver con hacerse cargo de estas responsabilidades más generales, que son las que se habló o se explicaron en el primer encuentro, según pude observar en los materiales que me compartieron, ¿no? Centrada fundamentalmente en fijar el rumbo, ¿no? Es interesante recordar de dónde viene el término gobierno, ¿no? Y cuando uno sondea un poco, hay una referencia en Platón al gubernao, ¿no? Que es la raíz etimológica se la asocia, de la palabra gobierno, se la asocia con esta palabra gubernao en griego, que se refiere a mantener el rumbo de una embarcación. Y esta se quiere en una función central de un cuerpo de gobierno. Y asociada a esta función central hay una serie de responsabilidades que uno puede considerar, como definir o revisar la misión, establecer cuáles son las políticas fundamentales, revisar y actualizar la estrategia organizacional, asegurar que la organización cuente con los recursos necesarios para cumplir con su misión, con sus políticas y con su estrategia, asegurar que la organización cumpla con responsabilidades y requisitos legales, etc. Estas responsabilidades, que a mí siempre me gusta pensar en decálogos, y uno puede, en general uno encuentra decálogos, ¿no? ¿Cuáles son estas responsabilidades colectivas de los cuerpos de gobierno? Están subsumidas en esta función de mantener el rumbo y de velar, cuidar, proteger a la organización, a su misión, a sus valores, a su propósito. Ahora, el grado de involucramiento y de diferenciación entre gestión y gobierno va a depender de estos factores que decíamos recién. Tipo de industria, requerimientos técnicos profesionales para operar en esa industria, tamaño y grado en la evolución. Obviamente en etapas más emprendedoras esa separación es menos establecida, y a medida que la organización se institucionaliza y crece es necesario empezar a diferenciar con claridad estas responsabilidades. Un complemento, perdón, Aarón, para ampliar un punto en lo que decías, Gabriel. Hablaste de las instituciones de salud y altamente reguladas. ¿En qué lugar pondrías las instituciones educativas, los colegios, particularmente en relación al nivel de exigencia y en relación al órgano de gobierno? A ver, desconozco cómo opera el tema en México. En Argentina está regulado quién puede ser rector de un establecimiento, ¿no? Tiene que tener cierta titulación quien ejerce el cargo máximo en la estructura pedagógica. Pero más allá de este requisito, y de que en algunos países también está regulado quién puede ejercer la docencia, ¿no? Quién puede estar al frente de un aula, se da este fenómeno que cuando conversábamos lo asociaba al fenómeno de los deportes, ¿no? Todos pueden ser directores técnicos de River o Boca. Y acá a veces sucede lo mismo en el campo escolar. En el campo escolar, no sucede lo mismo en el campo universitario, ¿no? Pero cuando hablamos de educación a nivel primario, secundario, con mucha frecuencia los cuerpos de gobierno consideran que tienen capacidad para opinar y para involucrarse en las actividades pedagógicas y dar directivas en relación a lo pedagógico. Ahora, cuando uno profundiza, entiende de que la pedagogía tiene también su disciplina detrás, y uno no puede opinar sobre eso. Se puede informar, tiene que tener una mirada general, estar actualizado acerca de cuáles son las tendencias,
Y en ese punto creo que una responsabilidad fundamental es asegurar que las escuelas, una responsabilidad fundamental de los cuerpos de gobierno es asegurar que los establecimientos educativos estén actualizados, ¿no? Ahora, ¿cómo se enseña? ¿Qué sucede en el aula? ¿Cómo son los planes pedagógicos? Creo que ahí tenemos que reconocer la especificidad de la tarea y la diferenciación que tenemos que tener y el reconocimiento y valoración que tenemos que tener de los equipos profesionales. Ahora, también es importante asegurarnos que contemos con equipos profesionales idóneos, ¿no? Y esto también es un desafío en muchos campos, en el campo educativo también, considerando la crisis que tiene la educación y la falta de valoración que tiene la educación en algunos de nuestros países de América Latina. Esto es un tema que me parece sobre el cual hay que pensar también. Y en este sentido, ahí veo también una responsabilidad de los cuerpos de gobierno de establecimientos educativos. Antes mencionamos la necesidad de estar actualizados acerca de cuáles son las tendencias educativas. Obviamente, uno aspiraría a contar con equipos profesionales que estén en la vanguardia, pero un cuerpo de gobierno tiene que también conocer cuáles son esas tendencias para poder dialogar y, diría, hasta tensionar, generar esa tensión productiva, que es bueno que exista entre el cuerpo de gobierno y la estructura de gestión en instituciones educativas. Ahora, yendo al punto al que me estaba refiriendo, ahí también es importante asegurarse que el cuerpo de gobierno tenga indicadores claros de gestión acerca del desempeño educativo. Y en ese punto puede ser útil y puede ser necesario que el cuerpo de gobierno se asegure que el establecimiento, la escuela, sea evaluada y cuente con información confiable acerca de cuál es el resultado y cuál es el desempeño educativo. Ahí puede haber algo interesante para también considerar los cuerpos de gobierno. Cómo nos aseguramos de los cuerpos de gobierno de contar con indicadores relevantes acerca del desempeño. A veces uno conversa con cuerpos de gobierno y les pregunta, bueno, ¿qué indicadores utilizan? Y con frecuencia, ¿a qué acude un cuerpo de gobierno? A lo que resulta más fácil, ¿no? Los indicadores económicos financieros. Y uno les pregunta, no solo propio, esto no es propio solamente de las escuelas, me ha pasado con universidades también, de preguntarle al board, bueno, ¿cuáles son los indicadores que ustedes utilizan para ver si la institución se está desempeñando de acuerdo a lo que ustedes aspiran y en qué medida está avanzando en el cumplimiento de su misión? Bueno, este trabajo de construir indicadores de gestión para el gobierno institucional, o sea, que brinden una visión global del desempeño institucional en función de su misión y de sus estrategias y de sus planes, me parece que es un desafío importante a desarrollar. Se ve muy facilitado cuando uno tiene una estructura de gestión altamente profesional. Pero más allá de eso, es clave que el cuerpo de gobierno tenga claro esto y trabaje para desarrollarlo. ¿De qué manera? En conjunto con el cuerpo de gobierno, recurriendo a asesoramiento externo, utilizando mecanismos de evaluación que pueden estar disponibles, ya sea a través de la participación en procesos o en programas internacionales o acudiendo a expertos, ¿no? Que puedan hacer evaluación tanto del desempeño de la organización en su conjunto como de áreas específicas que tienen que ver con el tipo de estudios que se realizan en la escuela.
Excelente, excelente, Gabriel, y muchas gracias. Y refiriéndome a toda la audiencia que nos está escuchando y en esta discusión, yéndonos a un tema un poco más pragmático, lo que ocurre realmente el día de hoy, y mi área de especialidad es justamente el tema educativo y las escuelas. Y realmente, Gabriel, cuando mencionas que justamente el órgano de gobierno es responsable de mantener el rumbo o inclusive de fijar el rumbo, la pregunta para todos los que estamos aquí es, ¿qué tanto nuestros boards se meten más de lo que se deben meter? ¿Qué tanto no hacen la labor que tienen que hacer? ¿O qué tanto el board sí tiene perfectamente claro el rol de un board? Y esto es un tema muy discutible y un tema muy amplio, porque fijar con claridad todos los que estamos aquí presentes, ya seamos parte de un board, el decir no te metas tanto porque para eso están los especialistas, o los que estamos en la parte directiva y decirle al board, para eso estamos nosotros, es un tema sumamente complejo. Y por eso la vez pasada yo cuestionaba las diferencias que pudiera haber en un board justamente en diferentes instituciones, como pudiera ser la parte de un hospital, la parte de servicios o una escuela. En mi opinión, les comparto, veo tres similitudes importantes en este tipo de sectores. Uno, el board evidentemente en todos debe de entender el entorno económico, social y psicológico. Y eso suena sencillo, pero todos estamos hoy en un momento en el cual tenemos que aplaudirle a todos los profesores de los colegios y realmente con todo el trabajo que están haciendo. Y por ende, el trabajo del board es entender lo que está pasando fuera del salón de clases, porque ellos deben de encargarse de lo que pasa en el salón de clases. Porque si nosotros lo hacemos, entonces, ¿quién ve el entorno económico, social y psicológico? Y ese me parece que es similar a todos los sectores. El segundo es que todos debemos de tener, como se mencionó en la sesión de la semana pasada, un plan contingente. Y se retomó también ya en varias sesiones, en donde evidentemente parte de nuestro rol como board, o si no estamos en un board, asegurar que lo tengan, es que haya un plan contingente, porque de lo contrario, ¿cómo mezclamos el día con día con lo nuevo que tenemos que ir planeando? Y eso es, en mi opinión, similar para todos. En tercero, independientemente del sector de industria, el board en todos ellos enfrenta realmente retos similares. Y ahí es donde este tipo de conversaciones se hacen muy ricas, porque no importa en qué sector estemos, aplica de igual manera. Sin embargo, ¿cuáles serían las diferencias compartiendo, Gabriel, como muy bien lo comentabas, en estas dimensiones del tipo, tamaño y ciclo de vida? Me gustaría agregar y complementar y decir que yo veo tres temas importantes en estas diferencias. El primero es que cada sector deberá haber temas similares, pero con una jerarquía distinta. ¿Qué quiere decir? Seguramente el sector salud, como estamos hablando de la salud, es prioritario. Y evidentemente lo que está ocurriendo en la sala de operación y con el paciente es un tema que debemos de jerarquizar en primer lugar. Probablemente en el tema educativo tengamos otra jerarquización y vemos las cosas de manera distintas, porque la salud simplemente la mandamos a la casa, hacemos un trabajo en línea y lo trabajamos distinto. Entonces, me parece que la jerarquía en las prioridades sí es distinta en cada uno de los sectores. El segundo tema es los tiempos de actuación en cada sector son distintos. Cuando estamos hablando probablemente de un tema de salud, hay que actuar de manera inmediata. Probablemente en el tema educativo tenemos un poco más de tiempo. Y cuando hablamos de tema social, tal vez tenemos un poco más de tiempo todavía o un más tiempo. Entonces, creo que los tiempos de actuación en cada sector también es distinto. Entonces, por último, me parece que la diferencia de tomar esta criticidad en cada uno de los sectores sí varía. Habiendo comentado eso, Gabriel, y en tu experiencia, me gustaría preguntarte y solicitarte si nos puedes compartir, hablando obviamente en el foco del board, de los colegios, de las escuelas, en tu opinión, ¿qué temas deberíamos de priorizar para empezar a trabajar en su funcionamiento que realmente este momento que estamos viviendo nos fortalezca y realmente podamos promover una mejora continua derivado del momento en el que estamos viviendo? ¿Qué deberíamos de priorizar, hablando yo de esas jerarquías, qué deberíamos de priorizar en estos boards en este momento, Gabriel? Gracias, Aaron, por estos puntos que agregaste. A ver,
Hay un tema ahí ligado a la urgencia. Y en estos momentos de emergencia, todos los boards perciben, independientemente del campo de actuación, todos perciben la urgencia por asegurar la continuidad de la organización que se vio amenazada, ¿no? Y esta situación que fue, imagino, la inicial que vivieron todos aquí, que vivimos todos, ustedes vieron el otro día, o en el primer encuentro, este esquema de etapas, ¿no? Al principio estamos todos orientados a asegurar a minimizar los daños, a cuidar a la gente y a evitar que nuestros miembros, que nuestros colaboradores se vean afectados por esta emergencia que nos toca vivir. Ahora estamos en la etapa, imagino que esta primera etapa ya ha sido transitada, aunque es permanente, ¿no? En los distintos países, ahora sí están, algunos países está volviendo a haber un rebrote y eso puede disparar nuevamente la necesidad del cuidado y de la atención urgente. Ahora estamos en la mayoría de las organizaciones tratando de estabilizarnos en relación a esta crisis, pero es indispensable empezar a pensar en cómo, en la medida que esta crisis se prolongue, cómo nos adaptamos en el mediano plazo a esto, y eso implica un esfuerzo de repensar cómo está funcionando la organización. Al mismo tiempo, y esto creo que lo plantearon bien en los materiales que vi en relación a lo que vieron en el encuentro anterior, esta necesidad de diferenciar un grupo que empiece a pensar más allá de la crisis. Y que empiece, como tú lo decías, Aarón, en pensar, empiece a trabajar en escenarios posibles y cómo la organización va a responder a estos escenarios posibles. ¿Y cuáles son esos escenarios posibles? Algunos de estos escenarios posibles es que esta situación de no poder volver a las aulas o poder volver de manera irregular se prolongue, ¿no? Este es un escenario posible. Quizás no es tan frecuente, lo planteo distinto, en las universidades se está pensando en modalidades binarias, donde los alumnos puedan optar de asistir o de acompañar por streaming. Es posible que en algunos países esto también sea regulado, en Argentina también se está considerando ese escenario. Ahora, se está considerando ese escenario para los próximos meses, pero es posible que esto también sea un escenario que se prolongue más allá de estos meses. Nadie sabe cuándo vamos a tener a disposición una vacuna que sea distribuida ampliamente. Y nadie sabe cuánto va a durar la vigorosidad de este virus, ¿no? Con lo cual, bueno, esto es uno de los escenarios frente a los cuales hay que pensar. Y ahí es donde necesitamos que los cuerpos de gobierno se focalicen en pensar escenarios. Tanto en lo que tiene que ver con la adaptación de los servicios, tanto en lo que tiene que ver con la sustentabilidad institucional. En Argentina un gran tema es el empobrecimiento de grandes sectores, importantes sectores de la clase media. Bueno, ¿qué va a suceder? ¿Cómo adaptamos las escuelas en la medida en que no sea posible mantener la matrícula actual, la cantidad de chicos enrolados porque sus familias no van a poder pagar? Bueno, es posible empezar a imaginar escuelas con menor cantidad de alumnos, o es necesario imaginar alianzas o fusiones de escuelas. Estos son escenarios que los cuerpos de gobierno tienen que empezar a pensar en torno a prepararse para el contexto que se avecina. Hay un tema más que me parece que es necesario considerar, y es cómo puede llegar a cambiar la educación a partir de lo que estamos viviendo. Y no es que, bueno, termina la pandemia y volvemos al escenario anterior. No solo porque
no volvemos al escenario anterior, no solo porque lo que señalaba previamente, es muy probable que suceda, esto de que no se agote el coronavirus, sino también porque las demandas y las expectativas de las familias y de los alumnos se están modificando. Ya sabemos que los chicos quieren volver a ver a sus compañeros y ya sabemos que hay una necesidad de socialización presencial. Eso es indispensable y ni bien sea posible esto se va a retomar, pero las expectativas acerca de cómo se aprende en los chicos, en las familias, se han cambiado, ¿no? Entonces ahí viene el desafío, ¿cómo cambia la educación a partir de ahora? La educación ya cambió, y este es un camino de ida. Mayor cantidad de actividades individuales, mayor foco en el aprendizaje individual, mayor foco en el docente como guía, ¿sí? Quizás lo que está sucediendo ahora a partir de esta situación, mayor participación de los padres en el aprendizaje de sus hijos. Oportunidad también de que la educación ingresa a la casa como nunca antes, a partir de la virtualidad. Hoy la escuela está en la casa. Bueno, esto abre oportunidades para pensar en educación, en educación familiar, especialmente para escuelas judías, de otra magnitud, me parece. Y ahí es parte de la tarea del board empezar o ayudar y acelerar el proceso de prepararse para estos escenarios posibles. Quisiera continuar elaborando sobre la pregunta de Aarón, y con lo que vos habías comentado recién, Gabriel, sobre esto que hablabas de grupos más focalizados en el corto plazo y grupos o equipos dentro del mismo board focalizados en una visión más de mediano plazo, entendiendo que mediano y largo plazo hoy no es lo mismo que mediano y largo plazo en marzo o en febrero, ¿no? Hoy mediano y largo plazo no llega a ser más de un año, cuando en marzo o en febrero de este año hablábamos mediano y largo plazo, decíamos 2, 3 años, ¿no? Han cambiado bastante la relatividad de todo esto. Entonces, hoy estaba en una entrevista esta mañana con la dirección ejecutiva de una organización y la pregunta tenía que ver justamente con este tema, cómo los afectó el board. Entonces me decía esta persona, bueno, teníamos un plan estratégico que habíamos terminado a mediados del año pasado, y lo que surgió como consecuencia de la pandemia es que hay cosas que se nos aceleraron y hay cosas que desechamos. Pero ahí yo me quedé pensando, bueno, teníamos un plan estratégico. Y entonces, ¿cómo es entonces en estas circunstancias un board que si cuenta o no cuenta con esta herramienta, si esto es un elemento determinante para su funcionamiento en crisis y en la normalidad? ¿Cómo ves esto? A ver, el primer punto que creo que hay que reconocer, que toda esta situación es nos enfrenta con la realidad, con las capacidades reales que tienen las organizaciones, ¿no? Esto que tú dices, ¿no? Hay instituciones que tienen un plan estratégico que les permite tener un mapa, ¿no? Un mapa de partida. Después puede haber un detour, pero hay un camino compartido acerca de a dónde han decidido institucionalmente moverse. Y eso es una capacidad, ¿no? Es una capacidad que la organización ha desarrollado. El punto que quería señalar es que muchas de las cosas que vemos en relación a los cuerpos de gobierno son el reflejo del tipo de gobierno y las capacidades de gobierno que tiene la organización. Entonces, lo que sucede o no sucede es producto de estas capacidades previas. Nadie hace salvo en casos heroicos, nadie actúa muy diferente de lo que
viene haciéndolo, ¿no? Entonces, nos tiene que servir, cuando miramos cómo funcionan los cuerpos de gobierno, para tener una lectura acerca de, en la emergencia me refiero, ¿sí? Cómo actúa un cuerpo de gobierno en la emergencia es un reflejo de cuál era la capacidad de gobierno que tenía esta institución previamente. Eso es como un comentario general. Y la capacidad adaptativa que tiene el board, ya sea para responder rápidamente, diferenciar un comité de crisis de un comité que empiece a mirar en escenarios posibles para el año que viene, de diferenciar responsabilidades y tareas, de tener claro quién hace qué, frente a una situación de emergencia uno necesita una rápida capacidad de respuesta, ¿no? Necesita poder organizarse rápidamente, diferenciar quién se ocupa de qué, evitar la reunionitis, y evitar la necesidad de deliberación permanente que algunos grupos tienen, algunos grupos de trabajo, ¿no? Y poder hacer esto es el resultado de la disciplina y las capacidades que desarrollaron previamente. Eso por un lado. Entonces, es cierto que, a ver, lo más probable es que un plan estratégico que una organización construyó hace 2 años, hoy resulta, y por ahí terminaba el año que viene, ¿no? Un plan estratégico a 3 años, hoy es obsoleto, ¿no? Pero lo importante es la disciplina, ¿no? Lo importante es la disciplina de pensar estratégicamente, lo importante es la disciplina de trabajar anticipatoriamente, lo importante es la capacidad de organizarse, lo importante es la capacidad de tener confianza en esa distribución de responsabilidades en estos periodos en que se requieren respuestas rápidas, ¿no? Entonces, focalizaría más que en el producto, en el desarrollo de estas capacidades que son fundamentales para que un cuerpo de gobierno agregue valor o contribuya al fortalecimiento de su organización. Ahora, quiero agregar un aspecto ligado a cómo prepararse, ¿no? Cómo prepararse. Y ahí me parece que escuchar experiencias de otras organizaciones, como la que escucharon ustedes de Habitat for Humanity, es fundamental. Tener puntos de comunicación para recoger experiencias de otros es fundamental también. O sea, aprender de las buenas experiencias de otras organizaciones para responder rápidamente, para organizar la tarea de gobierno y para pensar planes de contingencia. Son 3 ideas que son muy útiles para cualquier cuerpo de gobierno en momentos como este. Con respecto a los escenarios futuros, otra cuestión, nadie tiene muy claro qué va a pasar el año que viene. Si va a haber un virus fortalecido. En la Argentina el escenario económico es de total incertidumbre. ¿Cuáles son las instituciones que van a poder apelar a capacidades previas para sostenerse? Todo eso, hay varios escenarios que son inciertos. Y en estas situaciones hasta es posible no contar con el talento de gobierno que uno requiere. Entonces, ahí agrego otra posibilidad y otra idea para fortalecer al cuerpo de gobierno en momentos como este. Quizás es necesario convocar a gente que estuvo cerca en otros momentos en el cuerpo de gobierno. Situaciones de emergencia se prestan para movilizar a reservistas, ¿no? Hay muchas organizaciones que no cuentan con cuerpos de gobierno sólidos, ¿no? No cuentan con las capacidades necesarias para armar un equipo que se ocupe de la crisis hoy y otro equipo que empiece a mirar los escenarios posibles, más que posibles, probables para el año que viene. Bueno,
aquí es útil pensar en cómo ampliar el cuerpo de gobierno, aunque sea de manera temporal, si la organización no cuenta con ese talento en este momento. No nos olvidemos que por lo menos lo que muchas veces observamos en la Argentina es que los cuerpos de gobierno son débiles. Que la capacidad de los cuerpos de gobierno en focalizarse en responsabilidades de gobierno son limitadas. Y que crecientemente nos encontramos que hay comisiones directivas que empiezan a ver esto y empiezan a invertir en su formación, ¿no? Pero estamos en un proceso que seguramente está en sus inicios. Entonces, hay capacidades limitadas en los cuerpos de gobierno para responder a estas situaciones de emergencia, y la posibilidad de considerar una ampliación del cuerpo de gobierno para poder enriquecer el talento con el que cuentan, me parece que es un escenario también que algunas instituciones deberían considerar. Yo creo, Gabriel, que haces muchas reflexiones y muy valiosas, porque justamente eso es lo que necesitamos en este momento: reflexionar, hacer un trabajo en equipo y tratar de aterrizar. Voy a comentar varios de los temas que estás diciendo, y sobre todo a manera de una reflexión hacia toda la audiencia. El primer tema es, como bien dices, en la medida que la crisis se prolongue, tenemos que entender cómo nos vamos a adaptar. En el caso de México y sobre todo en las instituciones educativas, los boards, los órganos de gobierno, sí son muy fuertes. Sí estamos hablando de una capacidad muy fuerte, de un involucramiento enorme, de un compromiso gigantesco y muy amplio. El número de activismo voluntario en los boards en México, en varias instituciones, y la educación no es diferente, es mucha y es muy, muy fuerte. Y bien decías, hay que aprender de los demás para poderse preparar, y obviamente tenemos muchas experiencias muy ricas en México, en varias de las instituciones, para poder apoyar. Me gustaría tomar algunos temas. Por ejemplo, cuando comentábamos de los escenarios probables, sabemos que en el tema educativo decíamos, ok, un escenario es que no regresemos a las aulas. Bien, pero ¿eso qué implica? Entonces, a mí me lleva a cuestionarme inclusive varios temas. El primero, por ejemplo, es, mencionabas, ¿cómo nos vamos a adaptar si no todos van a poder pagar? Muy bien. Y ahí entonces me lleva al cuestionamiento inclusive del rol de un rector, de un director general de una escuela. Porque al final de cuentas, entonces, retomando temas que hemos visto en sesiones pasadas, debemos estar conjuntando una competencia educativa con una competencia administrativo-financiera, para que al final de cuentas la dirección del colegio tenga de ambas. Porque en este momento va a pesar más probablemente la parte financiera. Y si en nuestros colegios, lo que es el caso de México, la parte financiera recae en el board y la parte educativa recae en la dirección, entonces la dirección se va a ver opacada. Y ahí es donde tenemos que trabajar en conjunto, porque la parte financiera no puede caer nada más en el board, porque la dirección de una escuela, al final de cuentas, es una institución que, si el dinero no entra por la puerta, la educación se irá por la ventana, porque no hay forma de impartirla. Y entonces me parece sumamente importante el retrabajar, redefinir, recapacitar el rol de un director general de una escuela, porque la parte financiera se vuelve fundamental. Y cuando hablamos del tema de cómo va a cambiar la educación, es muy interesante, porque todos estamos hablando de los temas tecnológicos. Ahora va a ser virtual, porque yo digo que la educación que recibimos, por lo menos en México, donde terminamos nuestro ciclo escolar recién, las semanas pasadas, y las terminamos todos en línea, decimos que las terminamos en una educación virtual. Eso no es cierto. La terminamos en una educación que dimos por internet y que fue emergente. Eso no es una educación en línea, ¿no? La educación en línea tiene muchos componentes con los cuales no fuimos capaces de llevar a cabo, porque el tiempo no lo tuvimos para prepararnos. Una clase en línea, más o menos por cada hora que uno tiene que impartir en línea, tiene que trabajar 8 horas. Una clase presencial uno trabaja 3. La preparación de una clase en línea es mucho mayor, lo cual no tuvimos el tiempo como profesores de hacerlo. Y entonces la pregunta de cómo cambiará la educación, me gustaría dejarle en la audiencia a preguntas como: ¿qué hay de los temas de la adaptabilidad
psicológica de los alumnos y de los maestros, del tema de las competencias que tenemos ahora que enseñar, que deben de ser distintas que si no estuviéramos viviendo esta pandemia. O es más, hablemos de la parte más importante de la educación, el vínculo de liderazgo que hay entre un profesor, un maestro y un alumno. Ese vínculo, ¿cómo lo vamos a generar si nos vamos a quedar de manera separada, por no decir tecnológica, de manera separada entre uno en casa y el otro enseñando desde su casa? ¿Cómo vamos a generar ese vínculo? Y no quiere decir que no se pueda, pero sí quiere decir que es un tema a reflexionar para que al final de cuentas se trabaje. Y yo creo que son esos puntos con los cuales debemos también de ir trabajando y no únicamente quedarnos con el tema de la tecnología. Eso me lleva entonces, Gabriel, a hacerte algunas preguntas generales para responder e ir compartiendo en este cierre con nuestra audiencia, que es, en este regreso a la normalidad, ¿qué será entonces lo más complicado? Y la pregunta para todos es, ¿y qué es probable que hoy no estemos visualizando? Seguramente hay cosas que no estamos viendo. ¿Cómo pensamos mucho más allá? Ya no podemos hablar fuera de la caja. Estamos hablando inclusive fuera de la caja y fuera de la caja de la caja y fuera de la caja de la caja de la caja. Tenemos que pensar mucho más allá. ¿Qué es lo que no estamos viendo? Y como board, ¿realmente estaremos actuando y planeando sobre escenarios correctos o debemos de ser mucho más agresivos en nuestros escenarios de un lado y mucho menos agresivos? Creo que necesitamos escenarios mucho más estirados, sin duda alguna, de un extremo al otro. Y por último, como líderes de nuestras diferentes organizaciones, ¿no deberíamos de pensar en conceptos como reservas en varios frentes? Claro, una reserva económica, porque probablemente ya el día de hoy no nada más tengo que salir con el gasto, tengo que empezar a generar reservas. Y lo mismo en el tema de los maestros, sociales, políticos. Yo creo que este tema de las reservas hacia lo que viene serán escenarios que tal vez hoy no estamos necesariamente visualizando, pero que debiéramos de extender esa liga hacia ese extremo. ¿Qué opinas, Gabriel? Sí. A ver, en relación al tema reservas, quisiera volver sobre un punto que hice antes, de otra forma tomando este concepto. Antes mencioné que la respuesta actual, cuando uno quiere analizar la capacidad de respuesta actual, en realidad es un reflejo de las capacidades previas. Y volviendo al tema de las reservas, uno observa que aquellas instituciones que contaban tanto con reservas financieras como con equipos de reserva, y ahora vuelvo sobre el tema de equipos de reserva, se adaptaron mucho más rápidamente. Tenían, para decirlo en un lenguaje coloquial que quizás suena porteño, tenían resto desde el cual responder, ¿no? Tenían un resto que no lo chupaba, no lo comía la gestión cotidiana. Y esas fueron las instituciones que hoy están más sólidas enfrentando este terremoto silencioso que vivimos. Entonces, el tema de lo que tú denominas reservas es clave entender que siempre hay que acumular reservas, ¿no? Que no es posible gestionar una institución sin reservas. ¿Por qué? Porque si no, no podemos enfrentar ninguna incertidumbre y ningún escenario no esperado. Esto tiene que estar incorporado en el ADN de la gestión de cualquier institución. Y lo ligo con otro tema que vos mencionaste también, que es el rol de los directores generales, y yo lo quiero llevar a un nivel más amplio, el rol de la estructura de gestión gerencial, ¿no? El rol de los equipos gerenciales. Muchas instituciones no tienen equipos gerenciales. Muchas instituciones tienen, déjenme sobresimplificarlo, tiene solo a nivel operativo, quienes gestionan el servicio educativo, quienes dan clase, quienes trabajan con los alumnos, no hay una estructura gerencial. Y cuando no hay estructura gerencial es muy difícil planificar, es muy difícil evaluar, es muy difícil desarrollar nuevas metodologías. Esto creo que lo que ha cambiado radicalmente, más que ha cambiado, ha puesto en evidencia
que necesitamos instituciones escolares más robustas, para poder cumplir con estos requisitos de dar una educación de excelencia y de dar una educación que vaya incorporando estos desafíos que no son de ahora. Digamos, en México hemos escuchado del trabajo que han hecho tratando de anticiparse a nuevas tendencias. Bueno, este es un trabajo permanente en un mundo de transformación tan acelerada que viene desde hace años, ¿no? Y para poder trabajar en esa dirección es necesario construir estructuras gerenciales en las escuelas. A mí personalmente siempre me costó pensar en esta división que algunas escuelas, y también existen algunas instituciones de salud, entre el director ligado a la actividad específica y el director administrativo, ¿no? Es muy difícil hacer funcionar una estructura de gestión cuando no hay una conducción clara y los dominios de lo técnico profesional y lo institucional administrativo están separados, ¿no? Entonces, donde eso existe, y tú lo planteabas, bueno, en muchas escuelas de lo administrativo, de lo financiero, de lo económico, se ocupa el board y el director se ocupa de lo pedagógico. Bueno, eso es un modelo que en el mundo moderno es difícil de sostener y frente a estos tipos de desafíos se pone más en evidencia que es difícil de sostener. Y se ve la conveniencia de contar con la reserva de un equipo que puede estar pensando y trabajando en estos temas, en conjunto con un equipo que es parte del cuerpo de gobierno, que acompaña, apoya o toma temas estratégicos que hacen al desarrollo y al crecimiento de la organización. Entonces, tema de reserva me parece una necesidad fundamental. Digamos, siempre, y esta situación la pone en evidencia. En segundo lugar, lo que quizás nos tiene que llevar a pensar toda esta situación es cuál es el tamaño óptimo, o cuáles son los requisitos mínimos que tiene que tener un establecimiento educativo para poder operar de manera adecuada, ¿no? En términos de plantilla, como le dicen, equipo gerencial, equipo pedagógico, recursos, instalaciones. A ver, lo que uno no debe dejar de pensar, y especialmente los cuerpos de gobierno, es que todo lo que uno sacrifica tiene un costo, ¿no? Tiene un costo en términos de, si quieren alguno lo puede pensar como costo de oportunidad. Lo que deja de lograr en términos en comparación a lo que podría lograr si lo tuviera. Y si queremos brindar educación de excelencia, y si queremos brindar servicios de excelencia hacia el campo de actividad en el cual la organización opere, siempre hay que tener claro cuál es el modelo hacia el cual uno aspira. No hablo modelo en términos de visión abstracta, sino modelo organizacional. ¿Qué modelo organizacional uno requiere para poder brindar el tipo de servicio con la calidad que uno desea, ¿no? Pensar estratégicamente implica también pensar esto, ¿no? No solo lo que quiero hacer, sino también cuál es el dispositivo organizacional que requiero para poder cumplir eso. Y esto me lleva a considerar que es posible que estemos en algunos casos alejados de las estructuras óptimas. Y parte de la tarea y de la responsabilidad del board es hacerse esas preguntas. ¿Cuán cerca o cuán lejos estamos de la estructura óptima que necesitamos para brindar el servicio educativo que aspiramos a brindar, ¿no? ¿Qué probabilidad tenemos de alcanzarlo? Considerando todas estas cosas que tú mencionabas, Aarón,
acerca de qué se espera y qué va a ser necesario para brindar una educación adecuada en estos escenarios que estamos viviendo y que seguramente nos acompañen por algún tiempo. Y en función de eso, planificar los cambios necesarios, ¿no? Estrategias agresivas de crecimiento, de consolidación o de coordinación con los distintos niveles que la coordinación puede tener, ¿no? Pasando a estadios últimos de fusiones, ¿no? En algunos casos puede ser necesario pensar agresivamente en esto, ¿no? Y eso es parte de la tarea de gobierno. Ahora, si el cuerpo de gobierno está gestionando la crisis y no tenemos una reserva de talento, como tomando tu concepto, que esté pensando en cómo nos preparamos para los escenarios cercanos, es muy difícil que pueda encarar estos desafíos de esta manera. Bien, apasionante, y tengo algunos comentarios de la audiencia para ir cerrando. Ya pasamos la hora, pero no importa. Cuando esto viene interesante podemos dedicarnos unos minutos más, dado que la temática lo justifica, ¿no? Estaba pensando, y tenemos acá con nosotros a Jimena Jakubowicz, que es la directora ejecutiva de BAMA, y estaba pensando, Jimena, en el ciclo que estuviste manejando de la escuela en casa en estas últimas semanas, meses, muy exitoso, que permitió compartir entre docentes, directivos de escuelas, la nueva modalidad, ¿no? Y me preguntaba hasta qué punto sería pensable trabajar sobre una modalidad similar, pero en los gobiernos, ¿no? Donde los gobiernos puedan compartir los momentos difíciles y cómo están encarando esto de forma tal de poder tener una comunidad de aprendizaje. Sobre este tema, comunidades de aprendizaje de gobiernos, de organizaciones, me gustaría escuchar un comentario de tu parte, Gabriel. Adicionalmente, hay una pregunta de Ale Abramovich de Perú sobre qué rol tienen las instituciones centrales en el sostenimiento de este tipo de procesos. ¿Tienen algún rol? ¿Pueden? ¿Deben? Y lo último que me comentaba Jimena por el chat tiene que ver sobre en qué medida se podría salir de una situación de emergencia a entrar en una nueva situación de normalidad donde lo bimodal forme parte, digamos, de esta normalidad, en todo caso, y que pierda el carácter de emergencia y cómo eso puede ser cogestionado entre el board y los equipos de educadores. Llegado a este punto, y con tus comentarios finales, Gabriel, vamos a cerrar el encuentro de hoy, así que toma el tiempo que consideres útil y te escuchamos atentamente. Bien, primero, la pregunta creo que era de Jimena, esto de pasar o de incorporar o de institucionalizar estas modalidades binarias, ¿no? Donde se integre la educación virtual con la educación presencial. A ver, yo no soy un especialista en el campo educativo, lo único que me animo a anticipar es que esta bimodalidad va a continuar por los motivos que mencionábamos antes, de manera regular. A ver, lo virtual va a continuar, no hay duda. En algunos momentos se va a pasar a la modalidad binaria, a la medida que el avance y la evolución de contagios lo permitan. En algún momento se va a volver más tarde, más temprano, se va a volver a la modalidad presencial. Yo personalmente creo que la modalidad presencial es irreemplazable. Lo que creo es que la forma de aprender que nos aceleró este proceso es lo que está para quedarse, con mucho más trabajo individual, con mucho más trabajo autodirigido, cosa que en algunas escuelas ya se venía haciendo, con mucho más trabajo en proyectos, autogestionado en equipos, mucho más avance del rol del docente como guía.
de procesos de aprendizaje. Todo eso creo que está, y reitero que también hay posibilidad de adoptar estas experiencias como para generar nuevas oportunidades educativas, y menciono el tema de educación familiar, que me parece que es algo fundamental, ¿no? Quienes trabajamos o nos interesa el tema del desarrollo de la identidad judía y la transmisión de contenidos, las escuelas muchas veces han tenido dificultades para entrar en las casas, ¿no? Y todo esto de la virtualidad lo permite. Así que me parece que hay mucha innovación para hacer en ese campo. Eso por un lado. La segunda pregunta, el tema del rol de las instituciones centrales. Bueno, entraríamos en otra discusión, que son instituciones centrales, y creo que a ver, prefiero pensar en las instituciones de coordinación, ¿no? Si son centrales, si son madres, si son padres o lo que sean, dejémoslo de lado, pero en cualquier sistema hay instituciones o unidades que tienen que cumplir ciertas funciones de coordinación. Y esas funciones de coordinación en algunos lugares funcionan mejores que otros. Y obviamente una unidad, quien desempeñe la función de coordinación en cualquier sistema tiene un papel importante en acelerar o facilitar esos procesos de diálogo, reconfiguración, desarrollo de nuevas capacidades, etc. Lo veo ahí. Ahora, si por instituciones centrales nos referimos a instituciones que manejan recursos comunitarios importantes, ¿no? Recursos económicos importantes, ahí también uno puede, desde los incentivos económicos, apoyar, acompañar, promover o impulsar activamente estos procesos de diálogo, coordinación, etc. Entonces, eso me parece, sí, muy importante, y también refleja las fortalezas de cada comunidad, ¿no? O de cada sistema. En qué medida ha sido capaz de construir previamente esta función de coordinación que requiere todo sistema institucional de cualquier tipo. Quizás este escenario de crisis facilita que aparezca o que funcionen mejor estas unidades u organizaciones a cargo de la coordinación en aquellos lugares donde no ha funcionado bien hasta el momento, ¿no? Así que a veces hay quienes dicen, ¿no? La innovación es hija de la desgracia y de la necesidad, ¿no? Quizás esta desgracia que nos ha tocado vivir y esta necesidad que enfrentan muchas instituciones y la comunidad son un impulsor para que se aceleren estos procesos de cambio y de mejora en las unidades de coordinación. Hay un último tema que quería mencionar, que no salió hasta ahora, en lo que tiene que ver con cuál es el rol que tienen los cuerpos de gobierno. Hay un tema que tiene que ver con la comunicación, ¿no? Y la comunicación en momentos de incertidumbre tiene que ser clara, ¿no? El cuerpo de gobierno tiene como una de sus responsabilidades ser el puente y ser el protector de los valores y de la misión de la organización y ser el puente de la institución con sus actores claves. Y en el caso de las instituciones escolares, los docentes, las familias y la comunidad más amplia. Y ahí es necesario trabajar muy bien el tema de la comunicación. Es necesario comunicar, es necesario dar certeza acerca de lo que uno puede dar certeza, y certeza quizás implica dar certeza acerca de si se está trabajando frente a escenarios inciertos, pero que se está trabajando con seriedad, con organización, con compromiso y con método, ¿no? Un método claro, y eso da confianza de que alguien está a cargo del barco, de que alguien está manteniendo
el timón del barco en la dirección adecuada. Entonces, en momentos de crisis me parece que es fundamental el papel del cuerpo de gobierno comunicando claramente en qué momento está la institución, qué medidas se están tomando para responder y estabilizar el barco, y cómo se está organizando la institución para prepararse para los desafíos cercanos. Y dicho esto, finalizo mis comentarios. Pues muchas gracias, Gabriel, y muchas gracias a todos los que participaron. La verdad es que es sumamente interesante. La verdad es que ojalá sigamos con este tipo de conversaciones. Muchas gracias. Y antes de cerrar, por favor, hay una encuesta, completen la encuesta. No es para mejorar la próxima sesión, porque la próxima sesión no la vamos a tener, pero quedó el guante ahí puesto sobre la mesa sobre por qué no tener casos presenciales, así en esta modalidad, donde escuchemos a órganos de gobierno hablar sobre cómo están trabajando, así como escuchamos a directores y pedagogos sobre cómo están manejando la escuela en casa. ¿Por qué no escuchar a presidentes, miembros de patronatos, consejos directivos o comisiones directivas, cómo están asumiendo esta nueva realidad para generar un espacio de aprendizaje compartido con iguales? Muchísimas gracias a todos por estar, gracias a BAMA, gracias a Universidad Hebraica de México, al Centro de Innovación Social de la Universidad San Andrés, a la Agencia Judía, FEJA, y Vada Jinuj, que ha sido un gran esfuerzo regional, piensen, un primer gran esfuerzo regional de encontrarnos actores de diversas regiones de América Latina para trabajar en forma conjunta. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.